Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Reporteros, el documental en France 24. Soy Raúl Blanco, como siempre, un gusto saludarlos. Hace 2 años, un grupo de jóvenes judíos y árabes franceses decidieron crear un frente unido contra el antisemitismo y el racismo a través de una iniciativa llamada SOS Racismo. También en sus diferentes orígenes y religiones emprendieron una campaña de concientización a nivel nacional en un intento por abrir el diálogo sin filtros en las comunidades donde estos temas se han convertido en un completo tabú. La reportera Hannah Azulín siguió a estos jóvenes en su misión de hacer que la gente se decida y hable. Veamos este reportaje. Todos estos jóvenes nacieron durante los años 90. Su generación fue la que creció en ese mundo. Tras año han visto instalarse el odio, alimentado por quienes jugaron con su sufrimiento y su frustración por tratar de enfrentarlos unos contra otros. Asistieron impotentes al estallido de su horizonte común, cada uno en su soledad, con sus miedos y sus aislamientos. Sin embargo, esta juventud quiere seguir soñando, seguir viviendo. Es generosa, combativa y hoy en día desea que se escuche su voz. En noviembre de 2018, un grupo de jóvenes franceses y árabes decidió unirse para luchar en conjunto contra el racismo y el antisemitismo. ¿Por qué judíos y árabes? Porque estuvieron en el corazón de los conflictos que sacudieron a Francia. Porque la actualidad siempre los enfrenta. Y porque si ellos lo logran, creen que todos pueden lograrlo. Por iniciativa de la asociación SOS Racisme, decidieron recorrer las carreteras de Francia para ir a encontrarse con otros jóvenes, para reabrir el diálogo en todas partes. Si te digo judíos y árabes, ¿qué me contestarías? ¿En Francia eso qué te evoca? Jóvenes que vienen a expresar su deseo de vivir juntos. Y que afirman que Francia también son ellos, juntos. Mis 2 padres son judíos. Mi madre nació en Marruecos y mi padre nació en Argelia. Hay personas que quieren utilizar nuestros miedos, utilizar nuestros temores para estigmatizar al otro. Mi nombre es Marouane, crecí en París, en un barrio que se llama Belleville. Estoy muy contenta de estar delante de ustedes hoy. Soy judía de origen sefardí. Mis abuelos nacieron en Argelia y mis padres nacieron en Francia. Yo soy francés de origen marroquí y argelino. Marroquí del lado de mi padre y argelino del lado de mi madre. Crecí en el 93 al lado de París. Es la primera vez que hay tantos judíos a nuestro alrededor. Honestamente, aquí en el barrio,
O están escondidos y no lo creo, o es que no hay ninguno. Ni siquiera sabemos si hay un barrio judío en Nantes. ¿Hay un barrio judío en Nantes? Creo que nunca en mi vida me he encontrado con judíos en Nantes. Nunca hemos escuchado o muy poco un discurso positivo sobre los judíos. Es decir, aquí en Nantes nosotros no conocemos a los judíos. En todo caso, en este barrio y en el caso de la mayoría de los jóvenes, me corrigen si me equivoco, no sabemos qué es un judío. Para nosotros un judío es lo que vemos en la televisión, es decir, un sionista, es decir, que mata a los palestinos. Eso significa que es el gran lobo malvado. Si pasa un rabino por aquí, lo apedrean, lo insultan, porque aquí las personas no están acostumbradas. No nos conocemos y cuando algo no se conoce, la única interpretación que pueda haber de esa persona es lo que se ve a través de los medios o a través de los discursos. Yo soy racista con ellos, los odio, los detesto 100%. Pero, ¿a quién detestas? A los israelíes, yo los detesto. Pero hay muchos israelitas que no son para nada. Ah, sí, hay muchos. Cuando vas a Sola, a la Plaza Sola, yo conozco muchos judíos y les ves la cara, los miras de frente, se creen tipos superiores a ti. Hablas de los israelitas como si fueran una sola y misma voz. Es peligroso lo que estás haciendo. Es como si dijeras que un turco habla igual. Hay que tener cuidado. Es como aquí, estamos en una sala. No hay una sola persona que piense igual a otra. Es peligroso hacer eso. Ten cuidado. Mi padre tiene la nacionalidad israelí. Se fue a vivir allá a los 17 años y tiene la nacionalidad. Entonces ya ves, cuando dices, ah, sí, los israelíes, etcétera, para mí es violento. No, lo que él piensa yo lo pensé en algún momento, antes, durante mi juventud. En realidad, aquí alrededor hay mucha gente así, no se quiere a los judíos. Así es. Porque uno no los conoce. Usted está en París, vive en una gran... En fin, es muy grande, hay varios distritos. Entonces usted se encuentra con muchas más personas que nosotros, mientras que en nuestro caso habrá un barrio pequeño, y si no vamos, no los veremos. Si tratamos de cultivarnos y si tratamos de conocerlos, tal vez así podremos empezar a saber quiénes son realmente y cuáles son sus prácticas. No me parece normal que no te guste a alguien y que tengas ideas sobre una persona solo porque es judío o porque es árabe. Yo mismo viví momentos en los que sentía que era maltratado por ser árabe. Y sí, no quisiera que siga siendo así. Es por eso que entré al proyecto. Pero en realidad, ¿por qué luchan contra el antisemitismo o contra los antijudíos, no sé qué? Los racistas contra los judíos. Hay muchos racistas contra los afrodescendientes, árabes, judíos, y entonces... En realidad, nadie oye hablar sobre los judíos. Ni nosotros conocemos un judío, nunca hemos visto uno. Es interesante hablar sobre esto porque justamente no se sabe quiénes son, qué sienten. Pero sobre los musulmanes, afrodescendientes, árabes y todo lo demás, todo el mundo ha escuchado hablar, ¿lo ve? Aquí vinieron hoy, nos hablaron de lo que sienten y de lo que son. Pero si no hubieran venido hoy, nosotros todavía ignoraríamos ese tema. El objetivo de este proyecto es mostrar que los judíos y los árabes no están hechos para odiarse y pueden vivir juntos en Francia en paz y pueden luchar juntos contra el racismo y contra el antisemitismo y que pueden tener las mismas luchas. Yo creo que están haciendo demasiado por nada. ¿Para qué sirve todo lo que hacemos? Para cambiar las cosas. Pues sí. Entonces, ¿no nos sirve de nada? Pues entonces ellos son lo mismo. Cuando está cerrado, así es que se atraviesa un muro. Nosotros, por ejemplo, yo soy musulmana. Hay personas a las que no les gustan los musulmanes. Pero mire, a mí alguien me dice, a ti no te quiero porque eres musulmana. ¿Usted cree que yo voy a dejarles que me digan que no me quieren porque soy musulmana? Al menos lo habrá intentado. Mi objetivo es que no se cierre. Incluso aunque no lo logre, al menos lo habrá intentado. Exactamente. Tú haces tu trabajo, tratas de cultivarlo. Entonces creo que deberías pensar antes de hablar porque dices cosas un poco fuertes. Hoy los jóvenes del Tour van a un centro social situado en un barrio popular, cerca de Saint-Ouen, en un suburbio parisino. Después de Nantes, esta vez van a reunirse con un público mucho más joven. Niñas, pueden presentarse, no tengan miedo, no sientan vergüenza.
Ha habido racismo, así que al cabo de un momento se dieron cuenta de una violencia y se rebelaron contra eso. Creo que lo más impresionante fue en Brahon, en Serra Chevalier, aquí en la estación de Sky. Todos los días pasaba la gente y nos sacaban el dedo o trataban de atropellarlos. Un tipo aceleró, se detuvo a esta distancia en Brijamin y claramente se notaban que no estaban acostumbrados a ver árabes y afrodescendientes. Esa salida fue realmente impresionante, porque fue el día que los jóvenes empezaron a decirnos, ¿pero eso de verdad existe? Ahora nos reímos, pero a veces uno puede decirle a alguien, maldito árabe, o los judíos son así. Es verdad que hay clichés, pero no se cree que sean violentos. Uno piensa que es malvado, no que es racista. Pero más allá de eso, incluso para nosotros como adultos es difícil de manejar. Es mirarlos y pensar, si supieran lo que les espera. Realmente se debe hacer algo, y por eso acudimos a ustedes. En mi familia ya he escuchado que mi madre y mi padre no aceptan mucho a los judíos. En fin, apenas se habla sobre los judíos, para ellos es algo malo. Y yo no entendía por qué. Hoy en día todavía no entiendo por qué. Mi tío incluso dijo una vez, lo que hizo Hitler estuvo bien. ¿Qué? Dijo, lo que hizo Hitler estuvo bien. Ah, ¿sí? ¿Cuándo dijo eso? ¿Tú estabas ahí? ¿Le contestaste algo? Yo era pequeño, no sabía mucho. Pero de todas maneras, ¿te acuerdas? Sí. Trato de entender de dónde vienen los clichés, de dónde vienen las ideas, porque no es insignificante lo que dijiste sobre tu tío al que le parece bien lo que hizo Hitler. Entonces le parece bien que se haya matado a 6 millones de judíos. Eso entra en una lógica. Yo creo que eso no se debe hacer. Bueno, la próxima vez que diga eso, tal vez pensarás en nosotros. Sí, bueno, tal vez nunca más lo vuelva a decir. La última vez que estuvimos en un centro, yo hablé con un pequeño. Realmente eso me marcó. Nos explicó que en su familia escuchaba expresiones como tener un corazón judío. Cuando peleaba con su hermano, su madre le decía, tienes un corazón judío, que en su casa le habían dicho lo que le conté la otra vez, que uno de sus tíos le había dicho que de manera general Hitler había hecho un buen trabajo, cosas muy fuertes. Bueno, precisamente, eso nunca. Y te reto a que encuentres un ejemplo de una familia judía que se alegre por un pogromo, por una deportación o por una exterminación. O por un asesinato. Porque alegrarse por eso... Hay judíos que recientemente se han comportado de manera muy cuestionable frente a los migrantes. Se publicaron unos artículos en una especie de periodicuchos de calle. Pero Elsa, ¿eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Pues es la verdad, sí, pero no tiene nada que ver entonces, no se puede hablar del tema. ¿Pero qué tiene que ver? Espera, no más con ese lenguaje, con ese discurso. Pero es verdad, es una realidad. No. Hay personas que son cerradas de espíritu entre los judíos. judíos. Yo no estoy para nada de acuerdo contigo, Elsa. Pero es el problema, es que quieres hacer la comparación. Es molesto. De todas maneras podemos hablar de cosas sin hablar de simetría. Que él se alegre por Hitler no significa que los judíos nos alegremos por un... Claro que no, no estoy diciendo eso. Entonces no has entendido nada de lo que te he dicho desde hace un rato. Justamente estoy tratando de decirte que no hay simetría, que no hay un punto de comparación, pero no estás obligada a competir. Ah, sí, de acuerdo. No es, vamos a hacer eso, entonces vamos a hacer eso. Bueno, ¿quieres un pedazo de salmón? No, gracias. Nos hiciste una buena comida. Bravo. Cuando ocurrió la historia de Ilan Halimi, siempre me acordé de esa mañana antes de ir a la marcha. Era un domingo en la mañana, era sofocante. Realmente se sentía algo. En el plano emocional era muy fuerte, en términos casi de terror. Había algo aterrador. No, pero de verdad, era atroz. ¿Qué pensaste cuando estabas en la marcha y que ustedes no eran muchos, que solo había judíos? No, pero no es que fuéramos pocos, sino que había judíos. Pero antes todo el mundo se movilizaba. Eso no despertó las conciencias de todo el mundo. Antes todo el mundo se habría aliado, porque nosotros que fuimos educados, quiero decir, en fin, era inexistente todo eso, inexistente. Estuvimos durante los buenos años en los que hubo una verdadera fraternidad. Cuando nos manifestábamos, cuando éramos unos jóvenes estudiantes, cuando ocurrió lo de Malik Uzekil, todo el mundo salió a las calles. No pasaban cosas del estilo, tal población sale y tal otra no. Carpentras, ¿te acuerdas? Pero claro. Todo el mundo estaba unido para protestar. ¿Qué era Carpentras? Explica mamá. Era un cementerio que había sido profanado por la extrema derecha. Todo el mundo había salido, todo el mundo había manifestado más que la desaprobación, el disgusto. Pero en ese caso había una división, había
terminado. Cuando uno se fija en la historia de la comunidad sobre la que se habla, pues cobra sentido. ¿Por qué las personas se encuentran en una comunidad? Como la exclusión, sí. Porque finalmente es lo que queda cuando ya no hay más comunión nacional. Eso es. Yo siempre he visto este tipo de disputas, de peleas, de riñas entre judíos árabes en los barrios. Sí, pero seguía siendo manejable. Exactamente. Y además eran personas que vivían juntas y que a fin de cuentas se amaban. Por eso le he dedicado mucho tiempo, porque yo mismo... Estabas un poco en negación en un momento. No era negación, no era una cuestión de negación. Yo he hecho música árabe, soy músico y he hecho música oriental. Estuve en Argelia, tenía 17 años. Frecuentaba musulmanes todo el día y me sentía muy bien. Al mismo tiempo, hacía música para festividades en Francia, en la comunidad judía, pero también a veces en la comunidad musulmana. A veces con músicos judíos y con músicos musulmanes que eran todos como hermanos. Si existe un barrio que encarna la coexistencia entre judíos y árabes en Francia, es Belvel. Nosotros no hablamos sobre el aspecto religioso, sino que hablamos de judíos y árabes, hablamos de pueblos. Desde hace muchos años, este barrio popular de París encarna a la vez las dificultades y las tensiones que existen entre estas comunidades, pero también una fraternidad siempre posible y con vida. Nos fuimos a hacer un tour de Francia. Es bueno, es satisfactorio. Hay judíos árabes. Pues cayeron en la trampa. Estamos debatiendo sobre la relación entre los judíos y los árabes. Es un barrio judío, árabe, francés. Los tres viven en el mismo barrio. Estoy aquí hace 20 años. Bueno, en 20 años ha cambiado un poco, pero es todavía el mismo barrio. ¿Ha cambiado? ¿Por qué ha cambiado? Ha cambiado. Hay menos judíos ahora. Y además las historias... ¿Menos? Menos judíos. ¿Y por qué hay menos judíos? Se fueron. Tal vez ya no están tan tranquilos como antes en este barrio. Esta noche, Dan reúne a todos los jóvenes del proyecto en su casa para una cena. Es la ocasión para que el grupo se encuentre por fuera del tour, para que se conozcan mejor y puedan hablar. Il y a eu marqué Elisa, c'est vrai, dans le correcteur, il y a eu Elisa. Franchement. Soy la primera, voy a empezar cronológicamente. Fue con los atentados del 13 de noviembre de 2015. Estaba muy impresionada por lo que había pasado porque había sido justo al lado. Y en realidad todo lo que siguió después me sacudió todavía más, hasta el punto de llorar en mi casa. En realidad era por todos los temas relacionados con el Islam en Francia. ¿Los musulmanes realmente tienen su lugar? ¿El Islam realmente tiene su lugar? ¿El velo realmente tiene su lugar? Y la verdad me sentía muy mal. Los medios realmente alinearon el Islam, que éramos algo exógeno a Francia, que veníamos de Marte, que no teníamos nada que hacer aquí, que éramos terroristas. Y me hacía mucho daño ver todos esos debates las 24 horas. Durante 6 meses dejé de ver esos programas, eso me hacía llorar, me sentía profundamente mal. Sobre todo por eso estoy en este proyecto, para tratar de renovar la palabra, que nos la apropiemos y que no sigamos dejando que otras personas se apropien del debate. Dan y Marouane se dirigen a Aubervilliers, en los suburbios parisinos. Es una de las ciudades más cosmopolitas de Francia.
Todos los jóvenes presentes ese día, ahí, son habitantes del barrio. Los únicos judíos que realmente conozco son mis médicos. En fin, mi médico personal al que voy desde que nací y que me hizo la circuncisión. ¿Y qué te hizo? Y que me hizo la circuncisión. Está bien, no está mal. Es un detalle importante. Yo siempre he frecuentado y siempre he visto judíos, pero había sobre todo una historia común. En una misma frase se decía todo lo contrario. Siempre estaba, por ejemplo, el tema de los judíos son ricos. En esa época yo podía decir eso, pero al mismo tiempo mi vecino tenía la misma vivienda social que yo y en realidad también tenía dificultades igual que yo. En mi círculo en Overville, entre mis amigos e incluso entre mi familia, algunos todavía tienen esos prejuicios y francamente no puedo culparlos. No hay relación entre nosotros, realmente no la hay, hay una barrera, entonces no se puede amar a alguien al que no se conoce. Hay una idea que circula, pero no creo que sea solo de los árabes hacia los judíos o algo así, sino que hay personas que dicen que los judíos controlan la sociedad, que controlan los medios, que controlan Estados Unidos y entonces al mundo, etc. Yo creo que son fake news. En realidad, no es el judío controla el mundo, es el judío que es rico lo logra. Y entonces se convierte a los judíos en unos chivos expiatorios porque se dice además controlan los medios. Eso simplemente muestra un malestar en la sociedad porque le echa toda la culpa a los judíos. Cuando uno agrede a un judío, no solo lo agrede porque es judío, sino porque se tiene la impresión de que es por culpa suya que uno fracasa. A lo largo de las discusiones, los jóvenes se impresionaron cada vez más por el desconocimiento de unos y otros. Entonces decidieron realizar un encuentro entre dos grupos de estudiantes. Unos de un liceo judío y los otros de un liceo público. Bonjour. Nos alegra mucho recibirlos y sobre todo nos alegra participar en este proyecto que consiste justamente en deshacer los clichés. Es importante también que nuestros alumnos se encuentren con ustedes, que nuestros alumnos sepan que no están solos en Francia. Lo que más duele no es tanto ser insultado, lo que más duele es sentirse solo, es sentirse abandonado. Todos los judíos alrededor de esta mesa están en una escuela judía. La mayoría desde que son muy pequeños y la mayoría incluso después de salir permanece entre judíos. Yo no conocía para nada el medio no judío. Eso es algo muy, muy grave. Y cuando uno se queda en su medio, como en todos los medios, con palabras fuera de contexto, racistas, etc., esas palabras se desarrollan sin ninguna oposición, porque todos estamos juntos. Entonces podemos seguir diciendo eso sin problema. Y eso genera grandes tensiones. Mi madre estaba en un colegio laico y tenía amigos judíos y amigos no judíos. Y todo siempre iba bien. Poco a poco los tiempos cambian y desafortunadamente pasaron muchas cosas. Pero ellos también entraron más en la religión, entonces quisieron que yo también tuviera un círculo más religioso, con clases de formación judía. ¿Yo de qué tengo miedo? Tengo miedo de ser rechazada a causa de mi religión. ¿Por qué? Por ejemplo, si digo, soy de confesión musulmana, entonces, no, mira lo que han hecho. Por ejemplo, un atentado. Mira, ustedes hicieron eso, ustedes hicieron aquello, sabiendo que yo no tengo nada que ver en esa historia. ¿Ya has tenido miedo de decir, eres musulmana? Sí, varias veces. Por culpa de eso. Incluso me da miedo las personas racistas. Pienso que no me van a tratar como a los demás. Por ejemplo, cuando estoy entre personas de origen francés, me siento todo el tiempo al margen. Pero eso es así. A mí no me gustó lo que él dijo respecto a eso. Dijo que no es un nombre francés. ¿Hafsatu? Que ella tenía que llamarse Corinne o tener un nombre de calendario. Está fuerte esta historia. ¿Qué piensan los demás? Son puras bobadas. A ti te hace pensar mucho cuando escuchas a alguien decir Hafsatu no es un nombre francés, ¿o no debería llamarse así? Es humillante. Es humillante. Yo en su lugar me habría sentido humillada. Pero de todas maneras fue ella la que lo sintió. Pues sí. Por un lado, decir Hafsatu no es un nombre francés de golpe significa este no es tu país.
Es lo que dice Eric Zemmour a Absatoussi, y el chaleco amarillo que le dice a Alain Finkielkraut: regresa a tu país. Eso también quiere decir, este tampoco es tu país. En realidad, todo el mundo tiene oído. Es malvado, da una sensación un poco como de exilio. ¿De? De exilio. Cuando ocurrieron los atentados, yo tenía amigos que no son ni judíos ni árabes. Jimmy, por ejemplo. Te juro que a veces me acuerdo de momentos en los que me pasaba una hora explicándole que así no era el Islam. Y cuando me acordé de eso pensé, ¿por qué traté de convencerlo? Hasta traté de convencerlo. Tenía la impresión de que tenía que justificarme, yo en tanto árabe musulmán. Porque en realidad era muy molesto. Porque es un árabe que hizo los atentados, porque lo hizo en nombre del Islam. Yo soy un árabe y soy un musulmán. Entonces uno de mis semejantes fue el que hizo eso. Yo debía justificar que no es eso. Así no es el Islam. Son locos, no representan nada. Y en realidad me pregunto si estuvo bien justificarme o si no estuvo bien justificarme. Por ejemplo, si no le hubiera explicado eso a Jimmy, ¿él habría entendido que eso en realidad es falso? Y pensé, si me justifiqué, ¿eso quiere decir que yo tengo algo que reprocharme a mí mismo? Sí, en realidad es desestabilizante. Uno no sabe dónde meterse, ni siquiera se sabe qué pensar. O entonces te dicen, eres musulmán pero no eres practicante, porque si dices que eres practicante no sé dónde comienza la práctica y dónde termina. Y el que dio las cuchilladas en Londres, ese. Sí. Cuando ocurrió ese atentado hice una pequeña plegaria en mi cabeza. Recé para que no fuera un árabe, para que no fuera un musulmán. A causa de ellos se ponen en contra de nosotros, ¿entiendes? Y honestamente sentimos pánico. En vez de pensar solo en las víctimas, también pensamos en lo que hizo el atentado. No queremos que sea un árabe. Eso es muy grave, es exactamente eso, la doble pena, en realidad es eso. Porque las pobres víctimas no pidieron nada y son familias que quedan completamente devastadas, se rompen. Y después hay toda una comunidad que resulta criticada por eso. También está el tema de la identidad. En este caso, por ejemplo, Dan y Marouane, o por ejemplo, Elsa y yo. Yo me presenté como árabe, Marouane como árabe, Dan como judío y Elsa como judía. Pero no somos solo eso, se pueden ser muchas cosas. Por ejemplo, Marouane puede identificarse por su cocina, es un buen cocinero, o yo, por ejemplo. Puedo presentarme con mis talentos futbolísticos, pero lo que nos une es que todos somos franceses, y lo que nos une también es nuestro compromiso. El compromiso ciudadano. Creo que ahora me convertí en un militante antirracista. Por ejemplo, hace un rato antes de tomar la palabra quería decir algunas cosas. Tomé la palabra, hablé, terminé y pensé, pero maldita sea, finalmente dije lo que en realidad quería decir. Sí, pero eso siempre pasa. Pienso que con el tiempo vamos a aprender a decir lo que pensamos, como lo hacen Marouane y Dan. De todas maneras, ya decimos mucho. Pero tú también francamente te las arreglas. Pero tú también, ¿eres serio? No, sí. Yo soy más. Yo tengo la impresión de repetir todo el tiempo las mismas cosas. Yo solo tengo el carisma más allá de eso. A lo largo de los encuentros ocurren cambios entre los jóvenes. Dudan. Sus certezas son sacudidas. Aprenden a escucharse los unos a los otros y también a pensar en contra de ellos mismos. Frente al contacto con el otro, crecen. Esta vez, Elsa, Dan y Marouane tienen una cita en un centro social en Garches-les-Gonesse.
Esta ciudad del suburbio parisino está al lado de Sarcelles, que algunos llaman la pequeña Jerusalén, a causa de la cantidad de judíos que viven ahí. Voilà, je vous présente Sion Calo. Enchanté. Donc, En 2014, en el marco del conflicto israelí-palestino, la ciudad se encendió. Sus habitantes quedaron muy marcados por este episodio particularmente violento. Realmente había un ambiente de guerra, con helicópteros. Además, no se podían tomar los trenes, había policías, estaban armados, ni te digo cómo. Caminaban aquí por las calles. Al primero que pasaba le caía un chorro de lacrimógeno. Realmente era la guerra, verdaderamente la guerra. Había personas que gritaban muerte a los judíos en la calle, y en ese momento hubo momentos un poco incómodos con los vecinos. Algunos bajaban la cabeza en el ascensor, no nos hablaban. Decían buenos días. Pero uno sentía que ellos estaban igual de cómodos que siempre. Hubo una amiga en particular a la que en realidad yo conocía desde que estaba muy pequeña. En ese momento en su Facebook vi una foto en la que ella decía Hitler no terminó su trabajo. Y esa niña había comido en mi casa, yo había comido en su casa. De verdad crecimos juntas. Estuvimos en preescolar juntas, jugábamos juntas. En general todos tenemos una etiqueta, no es nuestro nombre sino la judía. Es verdad, ni siquiera nos llaman por nuestro nombre. Hay personas que ni siquiera querían hablar conmigo porque soy judía. En realidad los afrodescendientes han sufrido más que los judíos. No, no más. Han sufrido igual que los judíos. ¿Se trata de la cantidad? ¿Unos menos y otros más? ¿No se trata simplemente de dos tipos de sufrimiento distintos? Pero en todos los casos, estas dos poblaciones han sufrido. Yo no entiendo la competencia victimaria de decir quién ha sufrido más que el otro. El deber de memoria se hace para todo el mundo. A menudo se comparan los dos sufrimientos porque en realidad los afrodescendientes han sufrido mucho durante varios siglos. Y no sé bien, pero para ellos sigue siendo complicado buscar trabajo, hay mucha discriminación, hay racismo. Y no nos vamos a mentir, los afrodescendientes están mucho menos protegidos que los judíos. Por ejemplo, es real. Aunque los judíos también han sufrido y siguen sufriendo, pero están más protegidos. Por ejemplo, antes hablábamos de la sinagoga, y al frente hay soldados, mientras que en el caso de los afrodescendientes, no lo sé, son vulnerables. Yo voy a hablar como francesa judía. Sí, desde hace unos años fue de repente de la noche a la mañana, porque eso realmente pasó de la noche a la mañana. Hace 10 años no existía eso. Pusieron soldados con armas y vigilancia policial delante de las escuelas judías y delante de las sinagogas, o incluso a veces delante de los almacenes kosher, porque hace unos años alguien entró con un arma a una escuela judía en Toulouse y le disparó a quemarropa en la cabeza a una niña pequeña, porque era judía. ¿Ves? Eso es una locura. En Francia no se había matado a niños judíos por ser judíos desde la Shoah y desde la deportación. Voy a decir algo. Tengo un hermano pequeño que tiene 11 años. Durante unos años estuvo en la escuela judía. Durante toda esa época, no por esas razones, pero estaba en una escuela judía. Yo llevaba a mi hermano a la escuela y era normal. Era como tú decías, tranquilo, buen ambiente. Uno se quedaba al frente, se podía estacionar. Y de la noche a la mañana, un lunes en la mañana llegamos, había soldados con Kalashnikovs que estaban así de pie y nos revisaban la maleta y nos decían que nos largáramos rápido, una vez que hubiéramos dejado al niño, y pues era raro. Pero yo no pensé, uy, tengo suerte, estoy protegida. Pensé, pero ¿qué es este mundo de locos en el que vivimos? Para muchas personas de la comunidad judía, la policía en realidad es la que nos protege de una potencial violencia contra nosotros. Y por otro lado, siendo un poco directo, para los afrodescendientes y los árabes en los barrios, los policías en realidad son los que vienen a agredirlos. A mí eso me ponía muy mal, porque no lograba entender cómo era posible salir de eso. Es muy simple. Por ejemplo, en mi caso he tenido muchos controles molestos de la policía. Por ejemplo, fui a París a la casa de mi primo, vive en el distrito 20, y la policía me detiene. Me llevan a un lado, me requisan, me desvisten delante de todo el mundo, pasan los transeúntes, los que bajan, los que suben, me tienen así durante 10, 15 minutos. Y cuando pregunto por qué me están controlando, tenemos un papel de la prefectura. Muestra
muestra su bolsillo y se va rápido, evita el tema. O por ejemplo, una noche estaba abajo de mi casa con mi hermano y 2 amigos nuestros. Nos requisan, llegan y nos requisan. Me echan el perro encima, el perro ladra. Debía ser medianoche, es vergonzoso. Entonces a mí la policía no me simpatiza mucho. Si tengo un problema, no necesariamente los voy a llamar. A mí me han controlado 2 veces. ¿En toda tu vida? ¿Solamente? Sí, 2 veces en mi vida, pero las 2 veces fue porque estaba con amigos afrodescendientes y árabes. Ouais, ça va. T'as des nouvelles des autres, tu sais vers quelle heure ils vont arriver. Ouais, là, ils sont partis, ils vont pas tarder, je pense. Ok. T'as vu, c'est nous. Elle est belle. Vous avez fait ça sur Internet? Ah, elle est bien. Quoi, l'affiche? Non, c'est toi t'es là? Explíquenme, ¿cuándo salieron la última vez? ¿Qué pasó? ¿Y después qué hicieron? Bueno, Juliette se dio cuenta que a menudo se ponía el sufrimiento de los judíos y el sufrimiento de los afrodescendientes. Entonces decidió que sería bueno trabajar con los 2 sufrimientos. El sufrimiento es el mismo. No hay que compararlos, porque en los 2 casos es difícil para ambas partes. Nosotros hablamos sobre los judíos por primera vez en 3º de primaria. Bueno, sobre el conflicto de los judíos por primera vez en 3º de primaria. La película La Redada la vi en 4º de primaria, pero sobre la esclavitud y todo eso solo hablamos en bachillerato. Hay que relacionar eso con el hecho de que se habla mucho sobre la Shoah. Es decir, no estoy segura de que si mañana se habla menos sobre la Shoah, entonces se hablará más sobre, ¿entiendes? No creo que eso sea una equivalencia. Creo que uno puede hablar mucho sobre la Shoah y hablar mucho sobre lo que pasó en África. Sí, estoy de sobre la acuerdo esclavitud contigo. y sobre el colonialismo. ¿Ves? No se trata de una balanza. Déjà, il y a un truc, ça me rend. Mais tu la laisses pas dans le mal. Oui ou pas oui pour oui ou Est-ce que vous vous souvenez un petit peu, c'est le programme de 6e il y a très longtemps, de l'histoire de cette étoile, de les blessés. Tout ce qu'on sait sur eux, c'est ce qu'on voit dans les médias. Et en plus, dans notre époque, c'est encore plus dangereux. Libera la palabra. El primer año a mí me dieron ganas de comprometerme y de pensar sobre esos temas y de ir a hacer un tour con ellos. Creo que ahora es nuestro turno, como jóvenes, de asumir nuestras responsabilidades y decir que nosotros en realidad rechazamos eso por completo. También es nuestro turno de decir, mírenos, podemos vivir juntos. Regardez-nous, en fait, on peut vivre ensemble. El aire sería un poco más ligero en nuestro país si los portadores de la fraternidad retomaran la palabra, retomaran el control, retomaran la dinámica y se dijeran, es nuestro turno. On a voulu dire que nous, on peut lutter contre le racisme et l'antisémitisme à notre façon, en tant que jeunes. Francia, somos nosotros. Y gracias por habernos dado la oportunidad de retomar el hilo de la conversación. Gracias. Hasta aquí esta emisión de Reporteros, el documental de France 24. Si le gustó el reportaje, puede verlo nuevamente a través de nuestra página web france24.com. Hasta una próxima oportunidad.